es un tema que interesa a casi todo el mundo, yo creo. Seguimos en directo, vamos a hablar de educación, de cómo se está educando a los niños en los centros, de cómo se debería educar a los jóvenes para avanzar, para mejorar, para evolucionar. Presten atención a lo que van a exponer aquí dos personas que están a la última en enseñanza, en modelos educativos. Son Néstor Saura y María Luisa Cases. Los saludamos. Néstor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. María Luisa, buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada. Bueno, cualquiera de los dos. Vamos a hacer un retrato. ¿Qué radiografía nos pueden hacer del modelo educativo actual? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y hacia dónde debe evolucionar? Bueno, realmente, si vemos los datos estadísticos y las publicaciones que se están haciendo, nos encontramos que España en la actualidad, bueno, estamos en la cabeza a nivel de la Comunidad Europea en tasa de abandono escolar. Tenemos en el tramo concretamente de 18 a 24 años alumnos que abandonan prematuramente la enseñanza secundaria. Si por otro lado nos centramos en los informes PISA, nos damos cuenta que tampoco es que salgamos muy bien retratados, de tal forma que nos encontramos en las últimas pruebas que alumnos de 15 años, bueno, pues estamos 23 puntos por debajo de la media europea en resoluciones de problemas tan cotidianos como puede ser programar un aparato de aire acondicionado o decidir exactamente pues, qué ruta de metro podríamos utilizar, ¿no? Entonces, ante ese escenario, nos encontramos que hemos tendido siempre a buscar una excusa en este planteamiento. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Por un lado, decimos, la tienen los alumnos, les hemos creado incluso un nombre, los nini, ni trabajan ni estudian. Por otro lado, ponemos el foco en las familias de día de hoy no saben educar a sus hijos, y ya por último, los profesores, ¿no? Cuando realmente tenemos que empezar a plantearnos efectivamente que el problema viene de el sistema educativo que estamos utilizando en la actualidad. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué somos tan malos en el informe PISA o por qué es tan alta esa tasa de abandono escolar? ¿Qué está pasando, María Luisa? Pues sí, vamos, lo principal es que yo creo que estamos todavía viviendo en un sistema educativo anclado en el siglo XIX. Así fue como a nosotros se nos educó, pero no hemos tenido en cuenta de que el mundo viaja a una velocidad fulminante y nuestros alumnos no son los alumnos del siglo ni XIX ni XX, son alumnos del siglo XXI. Entonces tendremos que adaptarnos a sus necesidades, tenemos que ver las cosas con los ojos que ellos miran, no con los nuestros. Por lo tanto, todos tenemos que despojarnos un poco de aquellos paradigmas que a nosotros nos marcaron porque nos enseñaron así, pero eso ya no vale para ellos. La educación tiene que ser diferente, tiene que ser mucho más personalizada porque hay muchas más posibilidades y cosas que tener en cuenta para realmente llegar y enganchar al alumno del siglo XXI. Al hablar de esa mayor tasa de abandono escolar, ¿cuántos se habrán quedado por el camino, ¿no? Por no haberse adaptado el sistema educativo a ellos, ¿verdad? Efectivamente, Todd Rose, que es el director de la Sociedad Americana Cerebro-Mente Educación, nos está diciendo que estamos educando para el alumno promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que, como muy bien estás comentando, son muchos los alumnos. En Estados Unidos se comentan que del tono de 1,2 millones de alumnos se quedan fuera del sistema, ¿no? En España estamos hablando del 20% de alumnos o de personas que están en el tramo de los 18 a los 24 años dejaron la educación. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad para comentar un poco cuáles son las características de este modelo, porque claro, estamos hablando de que debemos de cambiar el modelo, pero ¿cuáles podrían ser las características? Básicamente estamos trabajando a día de hoy con un modelo que se enfoca fundamentalmente en la memorización. Es decir, los alumnos lo único que hacen es entran en el aula, la única fuente de información es el profesor, donde el alumno se convierte exclusivamente en un sujeto pasivo de todo este proceso. Tiene que memorizar una serie de contenidos, esos contenidos están dispuestos en asignaturas que incluso muchas veces no encontramos ni siquiera esa conexión entre las asignaturas. Entonces, obviamente, no podemos decir que el modelo no ha funcionado, es un modelo que durante un siglo y pico ha dado sus frutos. España en aquello, estamos hablando que a finales del siglo XIX, siglo XX, tenía unas tasas de analfabetismo muy importantes, ha cumplido su papel, pero está claro que es un modelo que en la actualidad pues, tiene que dar paso a otras
posibilidades educativas que, si nos das la oportunidad, pues podremos comentar. María Luisa, Sí, ¿este modelo entonces está caduco, está agotado, está gastado? A ver, no tan rígidamente. La enseñanza tradicional fue buena en su momento y nos deja cosas súper importantes. Pero sí es cierto que tenemos que readaptarnos a la nueva situación que tenemos. Eso sí que es cierto. Entonces tenemos que pasar de ese modelo centrado en el docente, donde se produce una interacción ping-pong, preguntas, respuestas, a un modelo donde el alumno es protagonista de su propio aprendizaje. El alumno, con la ayuda del profesor, va construyendo su propio conocimiento. Ya no es un modelo de clase en el que reina el silencio, que entonces era el indicador de éxito por excelencia, sino es un modelo en donde todos interactúan. Todos somos aprendices, tanto profesores como alumnos, porque, claro, hay una cosa que es, ellos nos ganan. Ellos son, por primera vez en la historia de la educación, los que dominan una herramienta muchísimo mejor que nosotros, que es la información. Ellos tienen en sus móviles, con un clic, dan y reciben toda la información que el presidente de los Estados Unidos en el año 2000. Por lo tanto, ese dato es muy importante. Los colegios no son un sitio para mandar a los alumnos a que aprendan cosas y olviden enseguida. Los colegios deberían ser centros donde se enseñen cosas para que aprendan, para que comprendan y las usen en su vida diaria. O sea que había que enfocar la enseñanza hacia la comprensión. Exactamente. El objetivo tendría que ser que los alumnos comprendieran los contenidos curriculares y les vieran el sentido para poderlo aplicar y transferir a sus propias vidas. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se debe implantar este cambio en la metodología de la enseñanza, Néstor? Un poco conectándolo con lo que acaba de decir María Luisa, el doctor Perkins de la Universidad de Harvard nos está diciendo que estamos educando para lo desconocido. Es decir, tenemos que pensar que el 75% de las profesiones que tendremos en el futuro todavía no se han creado. O si no, hace 20 años, ¿quién se imaginaba lo que podía ser un community manager, por ejemplo? Un poco relacionado con lo que acabo de comentar, el doctor Perkins crea una palabra que está muy relacionada con lo que acabamos de decir. La palabra es flexperticia, es decir, tenemos que ser capaces de esos contenidos. Antes pues íbamos a la universidad, aprendíamos unos contenidos y nos convertíamos en expertos. Encontramos un puesto de trabajo, ya lo teníamos para toda la vida. El doctor Perkins propone que esos contenidos tienen que ser posible que lo podamos aplicar a la vida y en ámbitos diferentes. Es decir, tenemos que ser expertos, pero por otro lado tenemos que ser flexibles, ¿no? De ahí que la sociedad, bueno, en este caso, nos está demandando que todos aquellos contenidos curriculares que estamos aprendiendo en el aula, si no tiene una conexión más allá del aula, no se está produciendo ese aprendizaje significativo del que estamos hablando. Es decir, tenemos que trabajar con nuestros alumnos de tal manera que puedan ir conectando a las diferentes asignaturas. Sir Ken Robinson, autor del libro El Elemento, que recomiendo que se lea porque para mí fue un impacto brutal, dice eso, que el sistema educativo está matando la creatividad, está matando las diferentes personalidades que nos encontramos en nuestros alumnos. No se pueden dar asignaturas compartimentadas, todo se conecta con todo, porque hoy día, el siglo XXI, no nos va a pedir expertos en algo, sino nos va a pedir ciudadanos flexpertos, capaces de aplicar lo que uno sabe a distintas disciplinas y a conexionarlo con el mundo. Y eso es un punto muy importante que todos los educadores deberíamos tener en cuenta. Y eso, por ejemplo, lo están haciendo en Finlandia. El modelo que deberíamos imitar es el de Finlandia. ¿Por qué es tan bueno? Según nos dicen, lo que ocurre ahí, yo he estado y allí el profesor es una figura respetadísima, es una eminencia el profesor, pero cualquier docente, en cualquier grado de la educación. ¿Por qué debemos imitar a Finlandia? Bueno, realmente estamos hablando de un planteamiento donde cada país tiene sus propias características. Sí que es verdad que podemos mirarnos en aquellos países que están haciendo un buen trabajo y que efectivamente están obteniendo
buenos resultados también en las pruebas PISA. Concretamente, la revista The Economist acaba de hacer un estudio a nivel mundial de cuáles podrían ser las características de un buen docente. Sí que es verdad que referencia a Finlandia en algunos aspectos donde nosotros sí que podríamos a lo mejor mirarnos en ese planteamiento. Por un lado, habla de la importancia de hacer un buen plan de entrenamiento en el docente. O sea, las estadísticas demuestran que cuando los docentes terminan su periodo de formación, empiezan con una energía y unas ganas tremendas de hacer las cosas bien hechas, pero sí que es verdad que conforme va pasando los años, como que se van desmotivando, ¿vale? Entonces, ¿en qué medida tenemos que hacer un plan de trabajo para hacer un seguimiento en el aula y podamos trabajar con ellos? Y por otro lado, acabas de decir algo que me parece fundamental. Tenemos que potenciar y tenemos que dignificar el papel del docente. Es decir, Finlandia, nosotros hemos tenido la ocasión de visitar colegios en Finlandia y de ver un poco cómo están trabajando ahí, y es verdad que el papel del docente tiene un protagonismo fundamental dentro de la sociedad, y probablemente ese tipo de cuestiones, independientemente que entiendo que María también querrá hablar de la enseñanza para la comprensión, es el planteamiento que ellos a nivel educativo están haciendo. Creo que en ese sentido sí que podríamos a lo mejor poder... Sí, yo quería comentar también que nosotros cuando empezamos un poco a pensar en este posible cambio para nuestro colegio, pues decidimos ir no solamente a Finlandia, sino también a otros países. Y allí nos llamó la atención que estaban haciendo lo mismo que nosotros considerábamos que teníamos que hacer. Por lo tanto, nos relajamos un poco. Hay algo que me llamó especialmente la atención, y es ver el ambiente que hay en los colegios. El ambiente que hay en los colegios es como una continuidad de la casa. Es decir, los alumnos vivían sus necesidades básicas, un ambiente seguro, tranquilo. A partir de eso es cuando se puede trabajar y se produce el aprendizaje. Es muy importante nuestras palabras, nuestros gestos amables o no amables, nuestra manera de estar en clase, nuestra manera de interactuar. Todo eso impacta al alumno. Y ahí están también sus emociones, que no podemos olvidarlas. Entonces, si hay un ambiente tranquilo, seguro, donde el profesor tiene, por supuesto, su autoridad, pero es cercano al alumno, es facilitador del alumno, las condiciones del aprendizaje están encima de la mesa. Con lo cual, el alumno no debe aprender con miedo, debe sentirse en un entorno seguro y confiado y tranquilo, ¿no? Efectivamente, porque todo es un cerebro, y resulta que tenemos 3 partes en nuestro cerebro, y está la parte primitiva, pues nos hace algunas pequeñas malas pasadas. En primer lugar, si yo o mi alumno siente miedo, tiene una experiencia y esa experiencia la cataloga como negativa, pues libera una hormona que se llama cortisol, y esa es la hormona del estrés. Por lo tanto, pues o se va a bloquear, o va a atacar, o se va a defender, o se va a esconder. No son circunstancias para producir un aprendizaje en clase. Seguro que muchos telespectadores se sentirán identificados con esa Exactamente. visión. ¿Cuántos nos hemos del bloqueado alumno, en clase? ¿verdad? Porque hemos sentido miedo y nuestro cerebro primitivo ha dicho, desconecto, no se puede aprender. Mientras que si estás en un ambiente bueno, agradable, con un buen trato, donde hay respeto, donde el clima pues es el adecuado, vamos a liberar dopamina, otro neurotransmisor, y entonces digamos que se produce con esa liberación una mayor claridad de pensamiento. Y ahí es donde yo voy a poder ser capaz de conectar y producir sinapsis. Que es importante lo que está diciendo el aprendizaje. Sí, es importante lo que está diciendo María Luisa, porque sí que es verdad que nos encontramos en un escenario donde, bueno, en el año 2004 se crea en Estados Unidos la Sociedad Mente-Cerebro-Educación, de tal forma que la neurociencia, los formadores, psicólogos, pedagogos deciden aunar esfuerzos y decir, vamos a poner todo nuestro conocimiento, todo lo que sabemos, al servicio de la educación. Por tanto, estamos trabajando ya con base científica, de tal forma que lo que María Luisa está diciendo está comprobado científicamente. Es decir, para que un alumno aprenda, tiene que generar dopamina. Y claro, aquí se genera la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo generamos dopamina? Porque si es tan sencillo como dar una pastillita de dopamina a cada alumno antes de entrar en clase, lo tendríamos solucionado.
pero nos está diciendo la neurociencia que si convertimos o si trabajamos con los alumnos en un ambiente donde se sientan cómodos, donde se sientan seguros, donde puedan colaborar en clase, o sea, porque parece que venimos del enfoque de la letra con sangre entra, ¿no? El tradicional, donde entra el profesor, automáticamente empieza a preguntar, tú sabes, tú no sabes, no vas a llegar a ningún sitio, y nos estamos dando cuenta que eso produce el efecto contrario, o sea, genera cortisol y el alumno se bloquea. O sea, que y el por tanto profesor debe ser facilitador también de dopamina. Perfecto. Efectivamente, Perfecto. los profesores ahora tenemos que ser de todo, tenemos que ser provocadores, porque se aprende siempre con algo novedoso. Y fíjate que hasta ahora empezábamos todas las mañanas repasando lo que se había dado el día anterior, qué curioso. No, hay que enganchar a nuestros alumnos con algo novedoso, porque así el cerebro se activa. ¿Las clases deben ser entonces, por ejemplo, más participativas? Por supuesto, las clases tienen que ser realizadas entre todos, ¿eh? Los alumnos y los profesores construimos el conocimiento. Los alumnos y los profesores lo que hacemos es, digamos, hacer realidad lo que la Universidad de Harvard llama el mapa de comprensión. Porque para que un alumno aprenda, debe hacer conexiones, debe razonar con evidencia, debe ver las cosas de diferentes puntos de vista, debe describir cosas que están ahí, debe concluir, debe hacerse preguntas, preguntas y preguntas. Y los profesores no contestar a las preguntas. Es decir, tenemos que crear en ellos una capacidad de indagación tal que se den cuenta en muchas ocasiones que las preguntas las llevan dentro. Un pensamiento crítico, ¿no? Exactamente. Tenemos que hacer un pensamiento crítico y un pensamiento creativo, pero no acostumbrarlos a que hagan la pregunta y yo, profesor, referente de todo el conocimiento, respondo. No, yo ya no soy el referente de todo el conocimiento, soy aprendiz de muchas cosas. Muchas veces ellos, con su estudio, con su investigación, pueden llegar al conocimiento. Y aquello que se hace no se olvida. Lo que se oye, quizá a los 5 minutos, se ha olvidado. Néstor, entonces al profesorado habría que formarlo para reorientar su manera de enseñar, ¿no? Fíjate que es muy interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque resulta que se acaba de publicar una encuesta que ha hecho un grupo editorial muy importante en profesores de educación infantil a segundo de bachiller. Resulta que nos dicen que el 87% de los docentes reconocen que no están educando para el siglo XXI. Y fíjate que lo que me ha llamado la atención es que el 97% de los docentes consideran que si hicieran un planteamiento o una metodología diferente obtendrían mejores resultados. Con lo cual, nos encontramos en la actualidad en una fase que va más allá de la incompetencia inconsciente, es decir, tenemos claro que tenemos que hacer algo diferente. Sin embargo, partimos de unos paradigmas tan fuertes que parece que nos cuesta hacerlo, ¿no? Donde realmente, un poco conectando con lo que ha dicho María Luisa, hay una frase de Mary Helen Immordino, que es una neurocientífica referente a nivel mundial de la Universidad de California, que nos dice: sentimos, por consiguiente aprendemos. Es decir, tenemos que introducir esos planteamientos dentro del aula y, por tanto, tal y como estábamos comentando, el rol del docente, el rol del alumno tiene que cambiar. Y, por tanto, tenemos que darle las herramientas para que ello se pueda llevar a buen término. Y un par de preguntas finales de respuesta rápida. Por ejemplo, ¿cómo se tienen que sentar en el día a día los alumnos en clase? ¿Se acabaron las filas? ¿Cómo hay que disponer a los alumnos? Efectivamente, nosotros pensamos que lo ideal es que se sienten en grupos colaborativos, con el fin de que ellos puedan interactuar entre ellos. Ellos están construyendo el conocimiento con la ayuda del profesor. Y entonces pues tienen que llegar a consensos, tienen que ceder una idea porque han pensado que la del otro es mejor. Y todas esas actividades lo que hacen es que ellos van a ganar en autonomía, no solamente personal, sino también intelectual. Además, es muy importante que aprendan a respetarse, que aprendan a potenciarse unos a otros, a compartir ideas. Ellos saben que compartiendo ideas aprenden mucho más y mejor, y mucho más profundamente. ¿Y la decoración de las aulas? ¿Es un elemento también que tener en cuenta o no?
Bueno, nosotros estamos trabajando con un planteamiento de pensamiento visible de la Universidad de Harvard, del Proyecto Cero, y efectivamente la documentación es una parte más del aprendizaje, es decir, los alumnos, todos aquellos trabajos que realizan en clase se va documentando, y de ahí que, como te digo, la Universidad de Harvard le llama pensamiento visible. La forma de hacer ese pensamiento visible es a través de la documentación. Es lo que nosotros llamamos la historia del aprendizaje, que debe de estar visible en el aula, porque es una forma de poder ir introduciendo nuevos contenidos, de ir cambiando cosas conforme se van haciendo, con lo cual creemos que es un elemento importante a tener en cuenta. Es decir, tú vas a una visita a una de nuestras clases y viendo la documentación estás enterándote de cómo hemos hecho ese aprendizaje. Por ejemplo, el Teatro Romano de Cartagena. Se hizo una visita, una excursión, y a partir de ahí pues los alumnos fueron trabajando lo que habían escuchado a la guía. Y a partir de ahí practicamos una serie de rutinas y destrezas de pensamiento que se fueron documentando en la clase. Y también ellos fueron poniendo sus perlas de la sabiduría, es decir, aquel momento por el cual yo aprendí algo significativo de toda esa actividad. Y esa es la historia de aprendizaje, en concreto del Arco Rovira. María Luisa, Néstor, gracias. Seguimos Muchísimas en contacto gracias. Porque el tema tiene interés. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hemos hablado de educación, de innovación en la educación y les proponemos...